Hola de nuevo, bienvenidos a nuestras clases de química desde la casa. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo grupo funcional. Sin embargo, antes de esto, quisiera recordar o hacer una breve recapitulación de los grupos funcionales que hemos revisado hasta el momento, para tenerlos un poquito más claros, porque a veces la identificación de estos grupos funcionales puede ser un poquito complicada o confusa si no hemos tenido la preparación o la práctica suficiente. Vamos a empezar con el grupo funcional de menor importancia y vamos a ir hacia abajo en un orden creciente de importancia. Primero tenemos los alcanos. Aquí tenemos una representación de un alcano muy sencillo que tiene únicamente 2 carbonos y 6 hidrógenos. Cada uno de los carbonos en un alcano tiene la misma hibridación sp3, es decir, formará siempre 4 enlaces sencillos, y cuando no haya otro carbono, yo voy a utilizar siempre hidrógenos para completar los 4 enlaces de cada carbono. Estas moléculas, los alcanos, son parte de una familia que se conocen como hidrocarburos. Significa que están compuestos únicamente por carbono y por hidrógeno. Y además, los alcanos solo tienen enlaces sencillos carbono-carbono. Cuando yo encuentro un alcano, identifico cuál es esa cadena, identifico qué tipo de alcano o qué tipo de molécula orgánica estamos hablando, y me doy cuenta que tiene solo enlaces sencillos. El nombre de esta molécula va a tener la terminación ano. Caso contrario, si yo veo una molécula orgánica que tiene terminación ano, yo voy a saber inmediatamente que se trata de una molécula que solo tiene enlaces sencillos carbono-carbono, y el resto de los enlaces se va a completar con hidrógenos. De allí viene el nombre. Los hidrocarburos están compuestos solo por hidrógeno, la hidro, y carburos, carbono. Cuando yo tengo ahora un enlace doble carbono-carbono, estamos hablando del siguiente grupo funcional, los alquenos. ¿Cómo podemos identificar un enlace sencillo o un enlace doble? Bueno, en las estructuras que nosotros podemos dibujar como estructuras semicondensadas, que son las que estoy utilizando en este momento, vamos a ver 2 líneas paralelas que están conectando el carbono de la izquierda con el carbono de la derecha, y podemos observar que hay 2 hidrógenos en cada uno de estos carbonos, completando los 4 enlaces posibles que puede tener o que debe tener cada carbono en una molécula orgánica. La terminación en la nomenclatura para los alquenos es eno. Entonces, si yo encuentro una molécula que tiene un doble enlace carbono-carbono, sé que le voy a dar un nombre con la terminación eno. O al revés, si yo veo un nombre que tiene la terminación eno, entonces debe de haber un doble enlace carbono-carbono. Los alquenos también son hidrocarburos, es decir, están formados solo por hidrógenos y carbonos. Pero en el caso de los alquenos hay 4 electrones que están participando en formar los enlaces. Vamos a pensar en un enlace como darse la mano. En el caso de los alcanos, yo tomo de la mano a una persona y estamos participando en un enlace. La persona con la que estoy tomando, a la que estoy tomando de la mano, va a proporcionar un electrón, una mano, y me va a dar la mano a mí, que yo también estoy proporcionando un electrón, una mano. Hay 2 electrones formando este enlace, uno de cada átomo, uno de cada persona. En el caso de los alquenos,
ahora tendría que tomar con mis dos manos a la persona, que también me estaría tomando con sus dos manos. Ahora, dos manos de la otra persona y dos manos mías hacen un total de 4 manos, es decir, 4 electrones funcionando para hacer 2 enlaces, un enlace doble, como en el caso que tenemos acá. Cada línea representa un par de electrones que se están compartiendo a fin de formar un enlace. Ahora bien, tenemos los alquinos. Los alquinos tienen ahora 3 enlaces, un enlace triple entre el carbono de la izquierda y el carbono de la derecha. Completaremos siempre 4 enlaces en cada carbono con hidrógenos. Puede haber un hidrógeno o bien puede haber otra cadena de carbonos aún más larga. Los alquinos son carbonos que tienen hibridación sp, lo cual permite que se formen estos triples enlaces. Ahora hay 6 electrones participando. ¿Cómo podríamos hacerlo si regresamos a nuestra analogía de una persona o de dos personas que se están saludando? Sería tener que tomarlo con ambas manos y además tendríamos que cruzar o entrelazar uno de nuestros pies para tener 3 enlaces entre nosotros dos. Cuando yo encuentre una molécula que tiene 3 enlaces carbono-carbono y estoy hablando de un alquino, le voy a poner la terminación ino en su nombre. Es decir, lo último que yo voy a leer en ese nombre será ino. Y si yo encuentro ese nombre con terminación ino, inmediatamente debo de saber que se trata de un triple enlace entre 2 carbonos. Ahora, también podemos encontrar otro tipo de átomos dentro de las moléculas orgánicas. Un ejemplo de esto es el grupo funcional de los alcoholes. Los alcoholes son carbonos que tienen un enlace sencillo a un oxígeno, como este grupo funcional que podemos ver acá. Y este oxígeno siempre deberá de tener 2 enlaces y el otro enlace está ocupado con un hidrógeno. Recordemos que los hidrógenos solo pueden formar un enlace sencillo evidentemente, y entonces serán los que vamos a ocupar para rellenar todos esos espacios en los enlaces de carbonos, pero también nos sirven para que los oxígenos tengan completos sus 2 enlaces. En la nomenclatura de los alcoholes, la terminación que le corresponde a este grupo funcional es ol. El grupo OH es un grupo conocido como grupo hidroxilo. Y entonces tenemos carbonos unidos a un oxígeno que a su vez está unido a un hidrógeno. En química orgánica, cuando una molécula bien gana oxígeno o pierde hidrógenos, se está oxidando. Entonces, si yo tengo un alcano y se convierte en un alqueno, se está oxidando porque perdió 2 hidrógenos, uno de acá y otro de acá. De CH3 paso a CH2. Cuando el alqueno se vuelve a oxidar, se convierte en alquino y ahora tengo CH y los enlaces triples. Y las moléculas de los alcoholes provienen de la oxidación de los alquenos casi siempre. Y tengo ahora un carbono que está unido a un OH, ganó un OH, ganó oxígenos, ganó este grupo funcional hidroxilo. Ahora, cuando estos alcoholes se vuelven a oxidar, nosotros podemos obtener 2 grupos distintos. Los aldehídos muestran este carbono con doble enlace al oxígeno.
el carbono con doble enlace al oxígeno es conocido como grupo carbonilo y está presente en numerosos grupos funcionales orgánicos. Y además, este carbono principal, este carbono carbonílico, el carbono que está unido con un doble enlace al oxígeno, tiene también unido un hidrógeno. Eso me indica que el alcohol del que proviene era un alcohol primario. ¿Por qué? Porque voy a quitar solo uno de estos 3 hidrógenos para poder formar el doble enlace carbono-oxígeno. Y adicionalmente tengo una R. En química orgánica, cuando yo encuentro una R, significa un radical, es un sustituyente, es algo que quita ese hidrógeno y puede ser cualquier cantidad de carbonos. Puede ser un carbono después, 2, 3, 5, 10, los que sean. R indica una cadena de carbonos. Pero al tener solo una cadena de carbonos, estamos hablando de un carbono que venía de un carbono de un alcohol primario. Ahora, la terminación de los aldehídos es al. Si yo tengo una molécula de cualquier número de carbonos que termina en un carbono o que inicia en un carbono con doble enlace al oxígeno y además un enlace sencillo al hidrógeno, yo debo de poner la terminación al. Si yo veo un nombre con terminación al, debo de saber identificar este grupo, un carbonilo con enlace al hidrógeno, como el grupo funcional. ¿Qué pasa si el alcohol no estaba en un carbono primario, sino en un carbono secundario, por ejemplo? Y este se oxida. Lo que yo voy a obtener ahora es algo que se conoce como cetonas. Las cetonas son grupos funcionales que también tienen un carbono carbonílico es decir, un carbono con doble enlace al oxígeno aquí, pero ahora tiene 2 R's. Tengo R1 aquí y tengo R acá abajo. ¿Qué significa tener R y R1? Tengo 2 carbonos distintos. Lo vamos a dibujar aquí un poquito más abajo. Tengo, por ejemplo, CH3, el carbono carbonílico, un carbono con doble enlace a un oxígeno, y tengo otro CH3. Aquí tengo R y aquí tengo R1. Este carbono carbonílico, este que está aquí al centro, es un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Y este debe de completar sus 4 enlaces. Hacia acá voy a encontrar un carbono y hacia acá también voy a encontrar un carbono. Entonces estamos hablando de un grupo funcional que tiene 2 enlaces carbono-carbono y un enlace doble al oxígeno. Este grupo funcional se llaman cetonas y la terminación de este grupo funcional en su nomenclatura es ona. Si estos se siguen oxidando, tanto los aldehídos como las cetonas, lo que vamos a obtener es el siguiente grupo funcional, que se llaman los ácidos carboxílicos. De nuevo encuentro en los ácidos carboxílicos un carbono carbonílico
un carbono con doble enlace al oxígeno. Y también voy a ver uno de estos enlaces, de los enlaces que le sobran, a un hidroxilo, a un OH. Ahora tengo de los 4 posibles enlaces del carbono, 3 ocupados en el grupo funcional. Tengo 2 con el oxígeno, 1 y 2, y el tercero está aquí con el OH. Aquí tenemos 3 de los 4 posibles, y eso me deja la posibilidad de solo tener un enlace carbono-carbono, es decir, los ácidos carboxílicos siempre se van a encontrar en un carbono primario, en un carbono que tiene solo un enlace carbono-carbono. Regularmente provienen de los aldehídos. Sin embargo, cuando yo tengo una cetona que se convierte en un ácido carboxílico, lo que voy a tener es una ruptura de esa cadena. Las cetonas se van a convertir en 2 compuestos distintos. Uno de ellos será el ácido carboxílico y el otro, el resultado dependerá del tipo de síntesis que se esté utilizando. Finalmente, vamos a hablar acerca del grupo funcional de las aminas. Eso es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy. Existen muchos otros grupos funcionales, cada uno de los cuales tendrá ciertas características y una cierta prioridad en cuanto a su nomenclatura con respecto a otros. Vamos a considerar nosotros únicamente estos por el momento. En esta misma jerarquía, mientras más abajo los encuentro en la lista, de mayor importancia serán. Y le vamos a dar el nombre a uno con respecto al otro. ¿Cómo vamos a nombrar una molécula orgánica? Primero, tenemos que encontrar ese grupo funcional que tenga la mayor importancia. Segundo, vamos a encontrar la cadena principal que incluya al grupo funcional. ¿Cómo sé identificar una cadena principal? Bueno, es la cadena que me dé el mayor número de carbonos posibles de forma ininterrumpida y que además incluya a ese grupo funcional. El tercer paso es nombrar los sustituyentes. ¿Qué es un sustituyente? Todo aquello que no forme parte de la cadena principal es un sustituyente. Y ahora los vamos a poner dentro del nombre. ¿Cómo? Primero voy a empezar poniendo el número del carbono de la cadena principal en donde encuentro ese grupo funcional. Es importante saber que tenemos que ordenarlos de forma alfabética, no por el número de carbono en el que se encuentran o en el que aparecen dentro de la cadena principal, sino en un orden alfabético. Esto es debido a las reglas de nomenclatura de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés UPAC. Y quiero agradecer a la maestra Andrea Rangel, que me hizo esta precisión en uno de los comentarios. En los videos anteriores habíamos estado utilizando los números y no tanto el orden alfabético. A mí me gusta ir de esta forma, empezar con los números para que sea más fácil y después vamos incluyendo el orden alfabético, pero bueno, vamos a ponerlos en orden alfabético. ¿De qué depende el orden alfabético? Del grupo funcional y del nombre de cada sustituyente. Podemos tener metil, etil, propil, etc.
no importa si yo tengo 2, 3 o 4. Si yo le pongo 2 etiles, va a ser dietil, pero lo voy a ordenar en la E porque es un etil. Si yo tengo 4 etiles y es tetraetil, y también tengo 2 metiles y es dietil, no voy a poner dimetil tetraetil, voy a poner tetraetil dimetil. Y es importante que yo ponga los números. Los números se separan por comas y después voy a poner un guión para poner el tipo de sustituyente. Finalmente vamos a nombrar la cadena principal, esa que ya encontramos, esa que ya identificamos, es lo último que vamos a poner en el nombre. Caso contrario, yo tengo un nombre y quiero encontrar la estructura. Lo primero que tengo que hacer es dibujar la cadena principal, porque si no, para poner los sustituyentes los estaría poniendo en el aire. Segundo, vamos a colocar en esa cadena principal el grupo funcional: alcano, alqueno, alquino, alcohol, aldehído, cetona, no importa el que sea. Y finalmente vamos a agregar los sustituyentes en el orden en el que están de acuerdo al número de carbonos. Vamos ahora al ChemSketch para que trabajemos un poquito con las aminas. Aquí les presento el amoníaco. El amoníaco es una molécula que tiene un nitrógeno central y 3 enlaces a hidrógenos. Su fórmula condensada sería entonces NH3. Sin embargo, cuando uno de estos hidrógenos se cambia por un carbono, tenemos lo que se conocen como aminas. Esta es una amina primaria porque tiene solo un carbono. Cuando yo tengo 2 carbonos, hablamos de una amina secundaria, como esta de acá. Y cuando tenemos 3 carbonos, hablamos de una amina terciaria. Si yo transformo estos carbonos en sustituyentes, tenemos R1, R2 y R3. ¿Qué significa la R? Recordemos, cualquier cantidad de carbonos, cualquier cadena. Y lo que vamos a hacer para darle nombre es poner el nombre de R1 seguido del nombre de R2 y finalmente el nombre de R3. Y después la palabra amina. Cuando tenemos una amina primaria, solamente pondremos el nombre de R1 amina. Cuando tenemos una amina secundaria, entonces haremos R1, R2 amina. Y en el caso de una amina terciaria, como esta última que dejamos dibujadas, será R1, R2, R3 aminas. Finalmente, vamos a tener el nombre de la amina correspondiente. Vamos a ver un par de ejemplos y regresemos aquí a este carbono y aquí a los hidrógenos. Tenemos aquí una amina que es una amina primaria. ¿Por qué sabemos que es una amina primaria? Porque tiene solamente un
enlace carbono-nitrógeno. Los otros dos son hidrógenos. Vamos a identificar este sustituyente, esta R1, como un metano. Si yo estuviera hablando solo de este CH3, entonces hablamos del alcano metano. Como estamos hablando de un sustituyente, entonces es metil, y el nombre de esta amina sería metilamina. Si yo tengo ahora este mismo compuesto, pero vamos a ponerle aquí estamos hablando de un compuesto que tiene dos cadenas carbonadas distintas y un nitrógeno central. Sigue siendo una amina, pero ahora es una amina secundaria. Las aminas secundarias se nombran poniendo el nombre de R1 y R2, y aquí tenemos etil y tenemos metil y finalmente amina. Cuando hablamos de una amina terciaria, es una amina que tiene 3 carbonos distintos o iguales, o 3 cadenas carbonadas, ya sea distintas o iguales, y su nombre dependerá justamente de cuáles sean esas cadenas carbonadas. Este sustituyente es un metil, este de acá también es un metil, entonces ya llevo un dimetil, y este de acá también es otro metil, entonces le vamos a poner trimetil amina, que me indica que R1, R2 y R3 son exactamente iguales, son aminas. Digo, son 3 metiles dentro de esta amina: metil, 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 trimetil amina. Si yo cambio alguno de estos por otra cadena más larga, entonces seguiré utilizando las mismas reglas de nomenclatura que ya conocemos. Voy a nombrar R1, voy a nombrar R2 y voy a nombrar R3 de acuerdo a lo que yo encuentre en cada uno de estos sustituyentes. Vamos a poner, por ejemplo, este de acá. Ahora tengo una cadena de 2 carbonos, es un etil. Una cadena de un solo carbono es metil, y de 1, 2, 3 es propil. ¿Cómo vamos a nombrar esta amina? Le vamos a poner primero etil, luego le vamos a poner metil, y finalmente R3 va a ser propil y la terminación amina. Bien, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda, estoy disponible para escuchar sus comentarios, para leerlos, para tratar de resolverlos en un siguiente video. Que tengan muy buen día.